A ver, ahí está. Objetivo. ¿Ya? Eh, Hoy día lo que vamos a ver va a ser el Imperio Bizantino y el Islam. ¿Ya? Principalmente el objetivo va a ser indagar sobre la influencia del Islam sobre los territorios conquistados durante la Edad Media. Ya, primero que todo vamos a recalcar que el Islam es una religión y como dijo el Víctor, una de las religiones más importantes del mundo, de las religiones monoteístas más importantes del mundo. Está la cristiana, la judía y el islam. Ya son una de las religiones, las tres religiones que tienen más creyentes en el mundo. Y actualmente el islam, y de hecho nosotros vamos a escuchar en la noticia donde el islam va a tener mucha importancia en la actualidad y va a salir mucho en las noticias, pero va a salir de forma negativa, ¿ya? Principalmente por lo que está sucediendo en Afganistán. Pero hay que tener en cuenta que esa es una visión de algunas personas del Islam, ¿ya? El Islam es completamente diferente a lo que estas personas, que los talibanes que salen en la noticia, ¿ya? Es muy diferente en realidad el Islam, ¿ya? Entonces, primero que todo, vamos a ver dónde nace el Islam, y aquí después vamos a ver este mapa, así que este mapa lo vamos a dejar al final, ¿ya? Pero primero, y antes de comenzar con el Islam, vamos a ver qué ocurrió después de la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Se acuerdan del Imperio Romano que cayó? Sí, profe. Ya, eso es muy importante porque marca un antes y un después en la historia. Ya, el Imperio Romano abarcó mucho territorio y cuando ya cae va a marcar como una nueva época y es la que se llama Edad Media, ya lo hablamos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con esta zona? ¿Ya? Que sería el Imperio Romano de Oriente, pasa a llamarse de otro nombre, Imperio Bizantino. ¿Ya? Y el Imperio Bizantino va a durar aproximadamente, sería mucho tiempo, y va de alguna forma va a tener, va a aumentar su territorio, va a disminuir su territorio. ¿Qué? Pero con otro nombre. Se podrían decir que eran romanos, pero con otro nombre. Claro, ahora serían bizantinos, ¿ya? Y de hecho, súper importante que recalcar esto, que siguen siendo cristianos, ¿ya? Y de hecho, ahí el líder de su religión va a ser el patriarca. El patriarca va a seguir siendo cristiano y va a seguir haciéndole caso al Papa, que está en Roma, ¿ya? En la ciudad de Roma. Ustedes saben que actualmente el Papa todavía sigue viviendo en Roma. La sede central de la Iglesia Católica está en Roma y siempre ha estado en Roma. Y el Imperio Bizantino va a seguir siendo un imperio católico. Esto va a ocurrir hasta aproximadamente el año 1000, que se va a conocer como el Cisma de Oriente, donde va a haber una división en el cristianismo, donde el patriarca, el líder de la iglesia que existe acá en el Imperio Bizantino, va a dejar de hacerle caso al Papa, ¿ya? Y ahí la iglesia se va a separar en dos, en lo que se conoce como actualmente la Iglesia Católica y, por otro lado, lo que estaba acá, que era la Iglesia Ortodoxa, ¿ya? Cristiana Ortodoxa. ¿Ya? Eso es lo que es el Imperio Bizantino. Entonces, siempre recordar esto del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es, de alguna forma, el legado del Imperio Romano de Oriente. ¿Ya? Y lo vamos a ver muchas veces. Entonces, muchas veces va a aumentar su territorio, va a disminuir su territorio. ¿Ya? Y como vamos a ver algunas características del Imperio Bizantino, fue un imperio teocrático. ¿Ya? Es decir, el emperador de ese imperio, del Imperio Bizantino, era considerado el representante de Dios. Acuérdense siempre de la palabra teo. Cuando hablamos de teo, siempre tiene que ver con algo relacionado a Dios. ¿Ya? Ellos seguían con idioma oficial el latín, después cambiaron al griego. Si se dan cuenta, vamos a ver un poquito dónde estaba el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino estaba en lo que era la antigua Grecia. ¿Ya? Su capital es Constantinopla, pero ellos empezaron a adoptar otras costumbres. Siguieron manteniendo el latín, pero después fueron adoptando el griego. Entonces, podríamos decir que el Imperio Bizantino es como lo que quedó del Imperio Romano de Oriente, pero con mucha influencia de los griegos, ¿ya? Y de los turcos también, que van a estar después en ese momento. Entonces, va a tener mucha importancia. Y sobre todo, esto, la religión que tienen, ellos no van a ser católicos, principalmente van a ser cristianos ortodoxos, ¿ya? Entonces aquí ya la religión el cristianismo ya se dividió en dos. Está por un lado los que siguen al Papa
que son los católicos, y están los que siguen al patriarca del Imperio Bizantino, que es el emperador del Imperio Bizantino, que son los cristianos ortodoxos. ¿Ya? Ahí ya encontramos que la religión católica se separó. Hay dos ramas de esta religión cristiana, católica y ortodoxos. ¿Dudas respecto a eso? Por favor, si entendimos la diferencia de qué pasó con el cristianismo. Sí, se dividió. Y de ahí Sí. se podría decir, formando la otra religión, el ateo y tal. Claro, y si vamos a ver un poquito de vuelta, como habíamos visto acá. Acá, ¿se acuerdan que todo el Imperio Romano de Occidente se separó en muchos Profe, ¿qué es países? la palabra ¿Qué pasó, Camilo? ¿qué es la palabra ortodoxa? Que no escuché mucho. A ver. ¿Qué es la palabra ortodoxa? Ortodoxa es la forma que se llamaban los cristianos, más que seguían diferentes, se llama lo que es las decisiones del patriarca, una forma de más como seguir más a la Biblia las decisiones, muy separado a los católicos que seguían a lo que decía el Papa. Los ortodoxos seguían más lo que decía la Biblia, pero los católicos, más que seguir las enseñanzas de la Biblia y todo lo que decía la Biblia, seguían más a lo que es el Papa, ¿ya? A la interpretación que hacía el Papa, ¿ya? O sea, acá, claro, bien, tienen al emperador, que es el que dirige la iglesia, pero ellos tienen una visión más fiel de la Biblia, no tienen tantos cambios y no siguen al Papa, eso es muy importante. Esa es la diferencia entre los ortodoxos y los católicos. Incluso ellos, casi que los ortodoxos visten, el líder de la iglesia ortodoxa viste de negro, ¿ya? Y tienen otra forma de vivir la religión, más tradicional, podríamos decir, ¿no? Ortodoxa, más tradicional. En cambio, los católicos siguen al Papa, entonces todo lo que era el ex imperio romano de Occidente es católico, pero lo que es el imperio romano de Oriente, que después se pasó a llamar imperio bizantino, es ortodoxo, y esa va a ser la diferencia. ¿Ya? Vamos a ver que los dos igual tienen la misma base, que son cristianos, creen en Cristo. ¿Ya? Es decir, podríamos decir, puede ser un mapa, está el cristianismo, ¿ya? Es decir, que creen en Cristo, y el cristianismo se va a dividir en dos. ¿En cuáles son? ¿Me lo pueden explicar ustedes? ¿En qué se divide el cristianismo? ¿Qué dijiste, Camilo? El catolicismo. Catolicismo, no puedo escribir ahí, pero catolicismo y católico, poner, ¿no? Los ortodoxos. Ortodoxos. Ya no puedo escribir ahí porque me tapa la pantalla, pero ortodoxo, ahí está esa división del cristianismo, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener muy importante. Ya vemos que ahí empiezan a haber disputas en religión, ya empieza a haber una separación en la religión, ¿ya? Y va a aparecer otra religión, que es el Islam, ¿ya? ¿Qué es el Islam? El Islam va a ser una religión que va a nacer en el siglo VII después de Cristo, ¿ya? Y van a ser en lo que se conoce como la península arábiga, ¿ya? Que es esta península que vemos acá. ¿Ustedes han visto los países que, por ejemplo, los Emiratos Árabes, Qatar? ¿Ustedes han escuchado de Qatar? ¿El país Qatar? ¿Sí? Ahí levantaron la manito alguien. Y ahí van a hacer el mundial. Sí, van a hacer el mundial. Qatar se encuentra en la península arábiga. Ahí nace lo que es el Islam. ¿Ya? Va a ser una religión de carácter monoteísta, es decir, que va a creer en un solo Dios. Y de hecho va a tener un... ¿Sí? Una pregunta, es que hace rato estaba viendo una novela que ve mi mamá y son islam. ¿Será que son turcos? A ver, claro, los turcos es un pueblo. Ya, el turco es el pueblo turco. ¿Ya? Y el pueblo turco, en su gran mayoría, practica el Islam. ¿Ya? Es de religión islámica. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos decir,
no confundamos pueblos con religiones. Por ejemplo, están los árabes, ¿cierto? Los árabes también practican el Islam. Los turcos también practican el Islam. ¿Tomás la pregunta? Es que muestran que es un católico turco y el otro practica Islam y como que no se llevan bien. Claro, y eso es lo que vamos a ver más adelante, porque son religiones que si bien tienen, podríamos decir, un mismo origen, son de carácter monoteísta, muchas veces tienen diferentes creencias sobre todo lo que es su pensamiento, sus libros sagrados, ¿ya? Entonces, están los pueblos, por ejemplo, el pueblo turco practica el Islam en su gran mayoría, también hay cristianos turcos, los árabes también practican el Islam, ¿ya? Eso también tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Cuando yo hable de árabes no quiere decir que todos los árabes son islámicos, también pueden haber árabes que son católicos, ¿ya? Pero a ver, el Islam va a nacer acá, en la península arábiga. Aquí la voy a marcar para que ustedes puedan ver, ¿ya? Ahí. ¿Ven esa península? Ahí donde está Qatar actualmente, ahí nace el Islam, ¿ya? Casi siempre lo vamos a ver con un poco de desierto, zonas cálidas, ahí van a nacer el Islam. ¿Ya? Ahí van a nacer principalmente en esta zona. Ahí. Donde están esas ciudades como Medina y la Meca. ¿Ya? A ver, vamos a ver un poquito del Islam. A ver, ¿cuándo nace? Principalmente con su profeta, que va a ser Mahoma. ¿Ya? Todas las religiones tienen como un gran profeta. Bueno, voy a borrar esa imagen. Y el profeta de ellos va a ser Mahoma, que van a ser en el año 570 y va a morir en el año 632 después de Cristo. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir Mahoma? Mahoma de alguna forma va a tener una revelación en que Dios le va a hablar y él le va a decir que tiene que fundar una nueva religión, que va a ser el mismo Dios que tienen de Jesús, ¿ya? Y de Abraham. ¿Ya? De hecho, ellos van a tener el mismo origen. Si nosotros nos damos cuenta, las tres religiones monoteístas del mundo, las tres religiones más importantes, que serían la religión judía, la cristiana y el islam, van a tener su mismo origen. Y después se van a ir dividiendo. De hecho, el islam no es que no crea en Jesús, por ejemplo, sino que Jesús para ellos fue un profeta más. ¿Ya? Ahí tenemos que entender. ¿Y qué va a ocurrir de alguna forma con Mahoma? Mahoma va a ser un comerciante que va a recibir el mensaje de crear esta nueva forma de hacer la religión, que es el Islam. ¿Ya? ¿Qué va a hacer Mahoma? Va a hacer muchos viajes, principalmente entre estas dos ciudades, lo que sería la Meca y Medina, donde va a ser el centro de la religión islámica. ¿Ya? Y si se dan cuenta, ¿dónde nace la religión? ¿Cuál es el centro de la religión cristiana? ¿Cuál dirían ustedes que es el centro de la religión cristiana? Además de Roma, donde está el Papa. Pero ¿cuál creen que son los lugares importantes de la religión cristiana? ¿Dónde muere Jesús? Ustedes lo vieron con el tío Alto. Yo sé que lo vieron. En Jerusalén. Jerusalén, acá. ¿Se dan cuenta? Ahí está Jerusalén. Y esta religión van a ser acá. Pero no me sabía bien el nombre, cómo se pronuncia. Van a ser muy cerca de lo que es Jerusalén y donde está el centro de la religión cristiana y también de la religión judía. Acuérdense que los judíos viven en esta zona. También su centro está en esa zona. Entonces, son religiones que prácticamente están muy cerca y se empiezan a relacionar mucho. Y sobre todo que el Islam va a empezar a crecer mucho y se va a expandir, principalmente por lo que es el comercio. ¿Ya? Entonces aquí van a ser el Islam y la idea de Mahoma era expandir el mensaje de Dios. ¿Ya? Y se va a expandir principalmente por toda esta península. ¿Ya? De hecho, acá van a ser lo que es el Islam, por alrededor de toda esta península arábica, y se va a ir expandiendo. ¿Ya? ¿Cuál es la política del Islam? ¿Ya? ¿Y cuál es la idea del Islam? Porque el Islam también tiene que ver mucho, y lo que vamos a ver en la Edad Media, el Islam no tiene que ver solamente con la religión, sino que cómo se comporta la sociedad y cómo se debe organizar
los países que son del Islam, cómo se comportar. Y la idea del Islam también era generar una política, ¿ya? ¿Y cuál es la idea principal del Islam? Es que Mahoma es el mensajero de Dios, Dios es el soberano absoluto, el que manda todo, y Mahoma es su mensajero, y los sucesores de Mahoma, que se van a llamar los califas, van a gobernar la tierra siendo los soberanos absolutos. ¿Ya? Lo que van a practicar en estas tierras, donde el Islam va a influir, va a ser que una política basada en lo que es la religión, ¿ya? Donde los líderes se van a llamar los califas, ¿ya? Los califas van a gobernar en nombre de lo que es Mahoma. De hecho, Mahoma va a ser su principal profeta, ¿ya? Va a morir Mahoma y sus sucesores van a ser los encargados de gobernar estas tierras, ¿ya? Principalmente lo que era la península arábiga, ¿ya? Y esta península va a ser gobernada en base a una religión, el Islam. ¿Ya? Entonces todos los que viven en esta tierra se van a empezar a transformar muy rápidamente en lo que se conoce como los musulmanes. ¿Ya? Cuando ustedes escuchen musulmanes, los musulmanes son los seguidores del Islam. ¿Ya? Los musulmanes son los que siguen el Islam. Profe, ¿Sí? de hecho lo que le decía hace rato tiene que ver con eso, que era como familia musulmana y todo eso, así no se podían convivir. Claro, tiene mucha diferencia con lo que son los cristianos, por eso hasta el día de hoy siguen teniendo estos conflictos. Y de hecho vamos a ver que en la Edad Media surgen estos problemas. Cuando surge esta religión, van a tener en conflicto con los católicos. Y esos conflictos hasta el día de hoy siguen, ¿ya? Pero algunos, ¿ya? Vamos a ver que el Islam tiene varias visiones de cómo las personas viven el Islam. ¿Ya? Hay algunos que son más radicales y otros que son más... separan lo que es la religión con el gobierno. ¿Ya? A ver, principalmente, ¿cómo se basaba la economía del Islam? ¿Ya? Y tenemos que pensar que ellos eran principalmente comerciantes, ¿ya? Y se basaban en lo que es la agricultura, que aquí está, agricultura. Se basa en lo que es la agricultura y el comercio. Vamos a ver mucho sobre todo lo que es el comercio en esta zona, en la península arábiga, ¿ya? Y gracias al comercio, estos se van a expandir por todo lo que es el mundo conocido hasta esa época, ¿ya? Vamos a ver cómo era su sociedad. Su sociedad también es jerarquizada, ¿ya? ¿Quién estaba en lo más alto de la sociedad? Era el califa, que yo les dije, el califa era el sucesor de Mahoma, que Mahoma era, si nosotros hacemos un paralelismo con la religión católica, Mahoma es como un Jesús para ellos, es su profeta principal, ¿ya? Mahoma recibe el mensaje de Dios y lo transmite, entonces su mensajero principal, él muere, Mahoma muere, y sus sucesores son los que van a gobernar la tierra de Mahoma, y todos ellos son los que todos los siguen a Mahoma, entonces siguen el mensaje de Mahoma. En el Islam siguen el mensaje de Mahoma, y Mahoma le dio el mensaje a sus sucesores, ¿ya? Y de hecho vamos a ver que hasta el día de hoy, el Islam, dentro del Islam hay diferentes visiones de quién realmente es el sucesor de Mahoma, ¿ya? Vamos a ver que el Islam hasta el día de hoy tiene, como el cristianismo se divide también en lo que serían los católicos y los ortodoxos, el Islam también tiene divisiones. Por ejemplo, están los suní y los chiitas, que son, algunos dicen que el yerno de Mahoma era el verdadero sucesor, y otros dicen que otros son los verdaderos sucesores de Mahoma. Pero todo en base a lo que es Mahoma, ¿ya? Pero la sociedad está muy jerarquizada. Están principalmente los califas, que son los sucesores de Mahoma, después está la nobleza, después viene el ejército, finalmente están los campesinos y los comerciantes, ¿ya? Nosotros siempre vemos esta sociedad caracterizada, ¿ya? Claro, y como dice. ¿Ya? Y ahora vamos a explicar un poquito del Islam, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna idea de los pilares del Islam, en qué se basa el Islam, porque, veamos, el Islam es una religión que va a nacer en la Edad Media, pero va a seguir durando hasta el día de hoy, ¿ya? Y ahí, como dijo el Tomás, ¿dónde viste eso de los musulmanes?
en una teleserie, Una novela que ve mi mamá. en una novela que ve su mamá, que es una teleserie turca, ¿cierto? ¿Ya? No, se llama Los Pincheiros. Ah, Los Pincheira. Ah, una del TVN. ¿Ya? Claro, ahí vamos a ver El Sultán, también es otra teleserie. ¿Ya? Ellos son turcos, pero practican el Islam. Y el Islam va a ser muy diferente a lo que es la religión católica. Y principalmente el cristianismo. Y también existen muchas visiones del Islam. Si también pensemos que, por ejemplo, ¿cuántas religiones ustedes conocen que son cristianas? ¿Cuántas iglesias cristianas conocen? Tenemos la iglesia católica, pero también existe la iglesia evangélica, la iglesia mormones, ¿ya? Evangélico. Que todos creen en Cristo, pero tienen diferentes formas de ver cómo se practica la religión. En el Islam ocurre lo mismo. Hay muchos islámicos, musulmanes, los que practican el Islam se llaman musulmanes, que tienen diferentes visiones de cómo se practica el Islam. Y hay que tener ojo con eso, porque si nosotros vemos en la actualidad, hay unas personas que son muy radicales al ver el Islam. Por ejemplo, vean el caso de Afganistán. ¿Ya? Afganistán es un país donde se practica el Islam, pero actualmente hay un grupo que se conoce como los talibanes. No sé si han escuchado hablar de ellos, los talibanes, en las noticias, ¿sí? Que se tomaron en Afganistán, que ellos tienen una visión muy radical de lo que es el Islam. Tienen leyes muy radicales en torno al Islam, por ejemplo, que la mujer tiene que estar toda tapada, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y hay otra parte del Islam que no practican de esa forma el Islam. Tienen otra forma de ver el Islam, que son más moderados, podríamos decir. Y ocurre en todas las religiones esto. Así que, por ejemplo, no hay que criticar al Islam, por ejemplo, ahora, que a los musulmanes, por sectores de los musulmanes que son más radicales, que practican y intentan imponer la religión. ¿Ya? Pero veamos un poquito en qué se basa el Islam, que serían sus 5 pilares, que esta es la base de la religión islámica, donde todos los musulmanes practican esta religión, ¿ya? Hay algunos que lo practican con más rigurosidad, otros con menos, como en todas las religiones, ¿ya? Pero veamos, ¿cuál es la base del Islam? Dice, el testimonio de fe. Dice, ¿y qué significa esto? No hay un Dios verdadero, sino solo Dios, que para ellos es Alá. Y Mahoma es el mensajero de Dios. ¿Ya? Es decir, el único Dios que existe es Alá. ¿Ya? Y Mahoma es su profeta. ¿Ya? Para ellos también existe Jesús, pero Jesús es un profeta que existió antes, que también es de Alá, pero no es tan importante como Mahoma. Mahoma es el principal profeta. Y en base a ellos nace su religión. De hecho, ellos no tienen el mismo calendario de nosotros. ¿Nosotros en qué año vivimos? ¿En qué año estamos? 2021. 21. Ellos empiezan a contar desde el nacimiento de Mahoma. Ya, entonces ellos aproximadamente deben estar en el 1500, 1600. ¿Ya? Eso también es importante tener en cuenta. Para ellos no es 2021. Para ellos tienen otro calendario. Ojo ahí también. Hay otras partes que también tienen otro calendario. Ya, pero súper importante tener ojo ahí ya. Otro importante es la oración. Los que practican el Islam deben rezar 5 veces al día. ¿Ya? Y súper importante porque ellos tienen una ciudad principal, que es la Meca. ¿Ya? La Meca es la ciudad principal que tienen, una de las ciudades principales, que se encuentra aquí. ¿Ya? Ahí, ¿la ven? Entonces todos los musulmanes, los que practican el Islam, deben rezar en dirección a la Meca 5 veces al día. Entonces, por ejemplo, si el musulmán se encuentra acá, tiene que rezar arrodillado en dirección hacia allá, hacia la Meca. Pero, por ejemplo, si el musulmán se encuentra acá, debe rezar en dirección hacia acá.
Entonces, por ejemplo, si vemos a un chileno que es musulmán, hagamos hasta acá, hacia el norte, sur, este o oeste debe rezar. ¿Hacia qué dirección debe rezar? ¿Hacia el este, norte, sur, este o oeste? Muy difícil la pregunta. Si hay un chileno que es musulmán, debe rezar hacia Hacia el oriente. hacia el oriente, que es el este, claramente. Entonces, si un musulmán debería estar rezando hacia la cordillera de los Andes, ¿ya? Porque allá está el este, y un poquito mirando hacia la cordillera noreste, debería estar rezando el musulmán. Y lo deben rezar 5 veces al día, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante? Ellos deben, súper importante, la limosna. Ellos deben dar siempre al necesitado, puesto que todo lo que ellos tienen es de Alá. Otra cosa importante es el ayuno. Ellos van a tener un mes, que es el Ramadán, donde todos los musulmanes deben ayunar durante el Islam, que es el 9º mes del calendario islámico. ¿Ya? Ellos deben rezar todos los días. Y el último y más importante del Islam, que ellos una vez por lo menos en su vida tienen que ir a rezar o ir a peregrinar hacia la mezquita de la Meca, donde hay una piedra negra, donde ellos todos los años tienen que ir a peregrinar. Casi todos los musulmanes van a la mezquita de la Meca a rezar. Entonces, un musulmán, por lo menos una vez en su vida, tiene que ir hacia la Meca. ¿Ya? Víctor. Víctor, no, desmuteate que no te escucho. Qué lento. Ah, no pasa nada. Ya. Entonces ellos una vez en la vida tienen que ir, por lo menos, a la Meca a rezar. Entonces, por ejemplo, todos los el de los Pincheiras, por lo menos debería haber ido alguna vez a la Meca a rezar. No me acuerdo, yo no vi los Pincheiras ahí, pero quizás lo más probable es que estén rezando alguna vez ellos. Ahora sí, Víctor. Ah, el chat. Ah, a ver, no en el chat. No sé. Algunos dicen que esa piedra es un meteorito, tiene muchas visiones esa piedra. Pero aquí veamos este mapa, que es muy importante. El Islam se expandió con mucha rapidez, ¿ya? Sobre todo por lo que es principalmente por la península arábica, como vemos acá, y después se empezó a expandir por todo lo que es el norte de África, y finalmente llegó a lo que es España, ¿ya? Y de hecho, los islámicos van a empezar a fundar los califatos. Y aquí vamos a ver un poquito los califatos que se van a fundar. Por ejemplo, aquí se forma un califato, ¿ya? Después van a fundar otro califato, que es esta zona, el que está en naranjito. Y aquí van a fundar otro califato, ¿ya? Y si se dan cuenta, España, la actual España, va a estar dominado por los musulmanes durante aproximadamente 800, 900 años, ¿ya? Y de hecho, si nosotros vemos, por ejemplo, pongan fotos de España, van a ver mucha arquitectura que se va a parecer mucho a esta arquitectura, ¿ya? Y si se dan cuenta, algo muy importante, ¿qué ocurrió con Jerusalén? ¿Qué ocurrió con Jerusalén? ¿Por quién va a estar dominado ahora? ¿Quién domina Jerusalén? ¿Quién domina Jerusalén, según este mapa? ¿Víctor? ¿Camilo? Los musulmanes van a dominar Jerusalén.
¿ya? La tierra sagrada, Profe. ¿sí? Es algo un poco nada que ver. ¿Por qué las religiones cambian? O sea, ¿por qué alguien dijo, yo voy a creer en esto y la otra persona en esto otro? Principalmente acá, ¿Por qué se separaron en sí y se iban a lugares distintos? la religión, el cristianismo se separó por problemas con el Papa, porque algunos querían seguir al Papa, otros los que eran, de hecho, querían seguir al Papa y otros no. ¿Ya? Y ahí salen los ortodoxos y después los católicos. Y después los católicos también tienen problemas con el Papa y van a surgir otras iglesias. Por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, y las iglesias protestantes que se conocen. En el caso del Islam, principalmente no es que se hayan separado, sino que Mahoma, el que cree en ellos, tiene un mensaje de Dios y expande ese mensaje de Dios que es diferente a lo que es el catolicismo. Tiene muchas ideas diferentes y de forma de vivir diferente, ¿ya? De hecho, muchos islámicos proponen tener un Estado guiado por lo que es la religión, donde la base de la ley sea la religión, ¿ya? Incluso ese problema es el que tienen algunos países en la actualidad. Por ejemplo, Afganistán, que se ha hablado mucho hoy día, es un país en su mayoría islámico, donde los musulmanes mandan, y ellos se basan en lo que es la Sharia, que es la ley islámica, una ley basada en la religión, que es una ley muy radical. Ellos tienen una forma de ver el Islam muy radical, no necesariamente a lo que Mahoma dejó escrito, ¿ya? Y también el Islam no sigue las enseñanzas de la Biblia. El Islam va a tener otro libro sagrado. ¿Alguien sabe cómo se llama ese libro sagrado que tiene el Islam? Para los que han visto DLC, ¿cómo? El Corán, profe. Ahora, El Corán, muy bien, Camilo. ¿Ya? Y no sé si los pincheiras que está viendo el Tomás. tipo, ahí dice, está leyendo el libro de Corán. Exactamente eso. Es como ahí te enseño. Claro, ese es el libro sagrado para ellos. Ellos no creen, no siguen la Biblia, ellos siguen las enseñanzas del Corán. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el problema que va a haber más adelante? Que estas religiones van a empezar a convivir. Si ven, acá hubo un tiempo que esto era parte del Imperio Bizantino, ahora van a llegar los musulmanes que tienen y van a implementar el Islam. Y aquí Jerusalén va a estar dominado por los musulmanes, que va a haber un problema que al Papa en Roma no le va a parecer muy correcto que los musulmanes dominen esta tierra. Y van a iniciar una serie de guerras, que lo vamos a ver más adelante, que se van a llamar las cruzadas. ¿Ya? Igual lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver que estas religiones van a tener mucho conflicto, y hasta el día de hoy siguen estos conflictos, ¿ya? Sobre todo lo que es zonas islámicas que van a ser muy radicales y muy intolerantes con otros, ¿ya?